Bueno, vamos a precisamente hoy a trabajar este tema que le llamaremos qué relación hay entre la ley y la gracia. Y que es un poquito la continuación del tema pasado, que era la portada, si recuerdan, el judaísmo de Yeshua. Y vamos hoy a dar una continuación, más bien una conexión con el tema de esta semana pasada, del cual ya subimos el video al canal de YouTube por si alguien no lo vio o lo puedan recomendar. Y vamos a darle una continuación con el tema del día de hoy. Bueno, si ya están preparados, vamos ahorita a dar inicio, esperando que los demás que faltan se vayan integrando. Bueno, el tema de la semana pasada del judaísmo de Yeshua, estuvimos explicando con versículos bíblicos, desde luego, cómo Yeshua nació, creció y se desarrolló como un judío del primer siglo, ¿verdad? Entendiendo que como un judío que fue, pues vivió de acuerdo a las costumbres, ¿verdad? A las tradiciones de su época, de su cultura. Y bueno, el día de hoy vamos a ver precisamente cuál fue su postura con respecto al tema de la ley. Y este tema, por cierto, de qué relación hay entre la ley y la gracia, vamos a presentarlo en dos partes, porque hoy por cuestión de tiempo no creo que nos alcance para más, para que lo tengan en cuenta. Y voy a pedirles que estén muy atentos, tomando nota de lo que les parezca importante, y como lo hemos hecho las semanas pasadas, voy a irme primero con la enseñanza y al final vamos a dar oportunidad para preguntas y comentarios. Así es de que espero que ya estén listos. Por ahí vamos a comenzar con el tema, ¿qué relación hay entre la ley y la gracia? Primera parte, porque va a ser un tema algo largo y vamos a comenzar pues precisamente para fundamentarlo bien con las enseñanzas o con el concepto que Yeshua le dio a la ley durante su ministerio. Y bueno, quiero comenzar con esta lámina para decir que hay un gran debate, bueno, no actual, sino durante muchos años, en la teología cristiana mayormente, donde uno de los temas más controvertidos entre el judaísmo y el cristianismo hasta el día de hoy es hasta qué punto la ley o la Torá ha sido sustituida o abolida por una teología de la gracia. Ustedes van a encontrar mucho en internet, imágenes, sitios donde se dice claramente que la ley ya fue abolida, que Yeshua vino a cumplirla por nosotros y que a partir de él ya no estamos obligados a cumplir con la Torá, que ahora estamos viviendo meramente en la pura gracia. Y esto pareciera ser la interpretación de muchos creyentes que, como vamos a demostrar el día de hoy y en el próximo tema, pues están muy errados, porque ha sido una interpretación falsa que hemos arrastrado por muchas generaciones debido a una mala interpretación de la Escritura. Desde luego el Nuevo Testamento, y también por habernos olvidado del Antiguo Testamento, que es el principio de la Biblia, ¿no? Del libro. Entonces, un desconocimiento nos ha llevado mucho a decir que el día de hoy estamos en la gracia y que la ley ya fue abolida o que ya pasó o fue sustituida. Ahora, comento por aquí que en la literatura hebrea nunca se enseñó que el Mesías cambiaría la Torá o la ley, y mucho menos que la aboliría. Vamos a demostrarlo hoy a través de este tema, que Yeshua nunca se pronunció en contra de la ley, ni mucho menos vino a cambiarla o a sustituirla. Aquí está. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que tener en cuenta esto, porque en base a este tema que vamos a estar compartiendo, vamos a poder entender la segunda parte del tema de hoy, donde, repito, vamos a estar hablando acerca de la relación que hay entre la ley y la gracia. Entonces, en la literatura hebrea, en las mismas escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nunca se enseñó que el Mesías iba a venir a cambiar la Torá o mucho menos a abolirla, que es como hoy en día muchos siguen enseñando, ¿no? Que a partir de Yeshua solamente prevalece la ley de la gracia o del amor, y que solamente se limita todo pues al mandamiento de amar a Dios y al prójimo, pero ya no estamos obligados a nada que tenga que ver con la ley
que se relaciona mayormente con los judíos. Bien, este es el gran debate de lo cual estamos introduciendo el día de hoy, el primer tema. Muy bien. Y quiero empezar con esta lámina que pregunta cómo se ha visto a el Mesías durante las distintas épocas, ¿no? En que pues se ha enseñado de su mensaje. Y aquí decir que los judíos han estado esperando por miles de años que el Mesías establezca el tan esperado reino de paz mundial. Nosotros vemos cómo, pues desde el tiempo del rey David y antes, Moisés había hablado de un sucesor que vendría a establecer la ley en los corazones del pueblo, y posteriormente se le anunció al rey David que iba a ser un descendiente de él, quien iba a llevar adelante el reinado, ¿verdad? Que se le ha ofrecido a él por generaciones. Entonces, en este sentido, déjenme, me regreso. En el primer siglo, pues, había una gran expectativa mesiánica, ¿no? Sobre el regreso o el advenimiento del Mesías tan esperado, pero había diversas interpretaciones de cómo se revelaría el Mesías. En pocas palabras, cada quien lo esperaba de una manera distinta. Entonces decía ahorita que el gran debate que hay entre el tema de la ley y la gracia es uno de los temas que, bueno, llevan siglos hasta el día de hoy discutiéndose entre el judaísmo y el cristianismo. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la ley o la Torá ha sido sustituida o abolida por una teología de la gracia? Hay que entender de que desde el tiempo de la Reforma de Martín Lutero, ellos sacaron mucho de la teología paulina de la gracia, pero fueron malinterpretando muchos pasajes de los cuales vamos a estar platicando en esta serie, de cómo se malinterpretó de tal manera que pareciera que la Torá y la ley están en contra. Y el día de hoy, bueno, pues muchos pareciera que tuviéramos que decidir si estamos en la gracia o estamos en la ley, pero lo vamos a estar demostrando que esto no está en contraposición, sino que más bien han sido malas interpretaciones que se han tenido hasta el día de hoy, en donde aparentemente Yeshua pues vino a abolir o cambiar la ley. Y pongo por aquí que en la literatura hebrea, en ningún pasaje antiguo o Nuevo Testamento se ha enseñado que el Mesías iba a venir a cambiar la Torá o mucho menos a abolir la ley. En el tema pasado del judaísmo de Yeshua, veíamos cómo él vivió apegado al cumplimiento de la ley en todos sus términos, de tal manera que incluso mencionaba que no hubiera podido ser un buen candidato a Mesías si él hubiera violado la ley. Entonces, eso es algo que no concebimos el día de hoy bíblicamente. Sin embargo, este debate sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Ustedes van a encontrar en redes sociales muchas imágenes en sitios, ¿verdad?, donde se discute el tema y se hace creer que Yeshua vino a cumplir la ley para que nosotros ya no tengamos que cumplirla, que hoy en día vivimos solamente bajo la gracia y que la ley pues ya quedó en el pasado. De tal manera que esto es un error que vamos a tratar de demostrar a través de estos temas. Muy bien. Pero decía yo ahorita en esta pregunta, ¿cómo se ha visto al Mesías? Decía que los judíos han estado durante varios siglos esperando el advenimiento de su Mesías para que venga a establecer el reino tan esperado de paz mundial, del cual leemos mucho incluso en los profetas como Isaías, y cómo, bueno, el cumplimiento del advenimiento del Mesías para dar continuidad al reino davídico es una de las promesas que tiene el pueblo de Israel y que muchos de ellos, en especial aquellos judíos que no son mesiánicos, siguen esperando hasta el día de hoy el advenimiento de su Mesías, puesto que no han reconocido a Yeshua como tal. Pero en el primer siglo ya había diferentes interpretaciones de cómo se revelaría este Mesías, porque había diferentes comunidades y grupos que lo veían de diferente manera. Por ejemplo, la comunidad de Qumran, que eran judíos que se habían separado de las grandes ciudades, precisamente para guardarse en el estudio, la reflexión de la Torá. Ellos esperaban un Mesías guerrero, mientras que los elotes o los elotas, que era otro grupo, ¿verdad?, guerrillero dentro del judaísmo, ellos esperaban un Mesías militar que viniera a aplastar a los soldados romanos y los liberara literalmente de la esclavitud política. Para otros esperaban un Mesías sacerdote y para unos pocos veían el advenimiento de un Mesías sufriente.
al estilo de lo que dice el capítulo 53 de Isaías. Y cabe mencionar que fueron pocos porque la mayoría esperaban a un Mesías triunfante. Por eso fue que no lograron reconocer el advenimiento de Yeshua, puesto que él no llegó como un político, como un guerrero, sino como un profeta que enseñaba la Torá, y obviamente, como sabemos, terminó siendo sacrificado, cosa que pues a muchos tomó por sorpresa, porque lo que nunca se imaginaban es que su Mesías tuviera que morir. De tal manera que, bueno, aquí vemos rápidamente cómo hubo diferentes grupos y cada uno con diferentes expectativas en cuanto al Mesías. Bueno, el tema de la gracia, debo decir, o que también se relaciona mucho con misericordia en el pensamiento hebreo, la gracia es una de las cualidades netamente de Dios o de la divinidad. La creación se concibe como un acto de gracia en donde el ser humano siempre ha estado protegido por la gracia del Eterno. Y este atributo de Dios, eh, pues es compartido con los justos, los que se arrepienten y los que se guardan en santidad a través de todo el Antiguo Testamento. De hecho, el tema de la gracia no es algo que aparece en el Nuevo Testamento, sino lo vemos desde el principio. De hecho, nosotros hemos leído frases donde dice que Noé, que Abraham y que los antiguos hallaron gracia delante de Dios. De tal manera que el tema de la gracia viene desde el principio del Antiguo Testamento y no solamente en el Nuevo. Siempre ha estado presente en toda la Biblia, así es de que eso es un dato para que nos demos cuenta de que muchos relacionan Antiguo Testamento con ley y Nuevo Testamento con gracia. Pero vemos que no es así. Desde el Antiguo Testamento la ley y la gracia han estado trabajando juntas. Ahora, ¿qué relación tuvo Yeshua con la Torá? La Torá es la revelación, como sabemos, de las instrucciones de Dios para los hombres y es la santa alianza entre el pueblo de Israel y el Eterno hasta el día de hoy. Los judíos ortodoxos pues afirman que la Torá comprende tanto la ley escrita y la ley oral. Muy importante este dato, que la ley oral está básicamente compuesta por los comentarios rabínicos y lo que se le llama el Midrash, que son tradiciones que los rabinos han cultivado por cientos de años. Entonces, para un judío ortodoxo es tanto importante la ley escrita, la Torá, los 10 mandamientos, lo que conocemos, ¿verdad? Como los primeros 5 libros de la Biblia, y la ley oral, que son comentarios rabínicos, tradiciones. Sin embargo, los eruditos señalan que Yeshua fue un maestro fiel y cumplidor de la Torá escrita. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y fue muy fiel a su cultura y a su religión. De tal manera que decíamos en el video pasado que el día de hoy hay diferentes grupos también dentro del judaísmo o dentro de los grupos judíos, y uno de ellos son los judíos caraítas, que ellos también se apegan a la Torá escrita. Ellos no le dan validez a los comentarios rabínicos y tradiciones que corresponden a la ley oral. Muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, dentro de esta misma relación de Yeshua con la Torá, quiero citar al doctor David Flusser, quien ya murió, pero fue un profesor israelita del cristianismo primitivo y del judaísmo del segundo periodo del templo. De ese periodo donde vivió Yeshua, él fue un especialista en esa época y fue un maestro de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y él comenta que Yeshua fue un judío fiel a la Torá, que nunca se vio obligado a acomodar su judaísmo al modo de vida extranjero. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, en la época de Yeshua, el primer siglo, había judíos esparcidos por diferentes partes del mundo que habían adquirido ciertas costumbres y hábitos no netamente judíos. Ya era como una mezcla, ¿no? Los judíos de la diáspora o de la dispersión ya se habían pues mezclado con muchas tradiciones y culturas paganas, por así decirlo, pero Yeshua vivió como un judío fiel a la Torá y nunca se vio obligado a hacer concesiones, ¿verdad? De sus leyes, de los principios que él respetaba y enseñaba, de tal manera que él vivió como un judío estrictamente, ¿no? Apegado a la Torá, y nunca hizo cambios para acomodarse a las costumbres de los paganos en el extranjero. Entonces, esto es muy importante, este comentario de este profesor especialista en judaísmo del segundo periodo del templo, que fue la época de Yeshua de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lo voy a estar citando, por cierto.
Ahora, ¿qué dijo Yeshua respecto a la Torá? Son pasajes conocidos, pero que a veces pareciera que pasamos por alto. Yeshua dijo, entre otras cosas, no penséis que he venido a abolir la ley, y ahí se refiere a la palabra Torá, la Torá escrita, ni tampoco a los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que una letra, y ahí utiliza la letra más pequeña, es la yod, que es como una comita pequeña de la Torá, es la letra más pequeña en cuanto a su escritura, sin que todo se haya cumplido, dijo él. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos, que en hebreo se traducen como misbot, mandamientos menores, y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Y todo esto lo cito de Mateo 5, del 17 al 20. Así es que, como lo hemos señalado en otras ocasiones, Yeshua se expresó directamente que él no había venido a abolir la ley, ni los profetas, ni a cambiar nada de lo que estaba establecido en la ley escrita. Mucho ojo con eso, no se refería a la ley oral, que decimos son las tradiciones y las interpretaciones rabínicas que para los fariseos y otros grupos de su tiempo eran igual de importantes que la ley escrita. Para Yeshua, él siempre habló en respaldo de la ley escrita o que conocemos como la Torá. Entonces él dijo, no pasará el cielo y la tierra hasta que todo se cumpla, ni una sola pequeña letra, una coma, un punto de la Torá se dejará sin cumplir. De tal manera que esto fue directamente la enseñanza de Yeshua y que sigue operando hasta el día de hoy. Bueno, otra de las cosas que también voy a señalar aquí, y es una pregunta, ¿por qué entonces el cristianismo se alejó de la observancia de la ley? Porque eso es lo que pareciera el día de hoy, ¿no? Los que interpretan el Nuevo Testamento parecieran decir que Pablo y los apóstoles se alejaron de esta enseñanza proveniente del judaísmo, más apegado a la escritura, del cual Yeshua fue un defensor. Es como si estuviéramos diciendo que a partir de los apóstoles, pues ellos se alejaron de las enseñanzas del propio maestro de Galilea, lo cual sería una contradicción. Entonces la pregunta es por qué el cristianismo desde tiempos primitivos se fue alejando y hasta el día de hoy no se ha podido conciliar con sus raíces en el judaísmo. Algunos investigadores bíblicos modernos comparten la opinión común, ¿verdad?, de que algunos hechos relatados en los evangelios no ocurrieron tal y como se relatan en las traducciones o fueron más bien interpolados más tarde por la tradición cristiana para diferenciarse, vean bien, con el objetivo de diferenciarse cada vez más de los judíos de la sinagoga. Y esto lo hemos enseñado, Gabriel también ha dado algunos temas en donde vemos cómo desde los primeros, al final del primer siglo, se fueron alejando, sobre todo los cristianos que venían de la cultura griega, los que ya no eran judíos de nacimiento, cada vez se fueron desapegando de las enseñanzas de los judíos, de los cristianos hebreos, de tal manera que ya en el siglo IV, al inicio del siglo IV, Constantino, en el primer concilio mundial, el concilio de Nicea, él declaró que prácticamente el cristianismo ya era algo diferente a la fe hebrea. Y obviamente a partir de ahí incluso hubo todo un surgimiento de toda una serie de ideas en contra de los hebreos, ¿no? Incluso un rechazo, un repudio de los hebreos a partir de entonces. Entonces fue de manera voluntaria, de manera directa, no fue algo casual, fue algo que se hizo de forma, con toda la intención de ir alejando al cristianismo naciente para que se hiciera una diferencia de las creencias judías de la sinagoga. Obviamente esto se ha podido ir observando conforme se analizan los textos, la arqueología, las costumbres del primer siglo, y se ha podido comprobar que algunas de las traducciones ya al español agregan palabras y términos que pareciera quisieran alejar la interpretación de sus raíces originales en el judaísmo de Yeshua. Ahora, ¿por qué entonces el cristianismo se alejó de la observancia de la ley? Cito de nuevo al doctor David Flusser, que como ya dije fue un maestro emérito israelita de la Universidad Hebrea en Jerusalén y un estudioso del judaísmo del primer siglo en el tiempo de Yeshua.
Y él dice que ya vemos cómo los evangelios, por un nuevo enfoque y mediante retoques posteriores, deforman la postura de Yeshua frente a la ley, hasta el punto de resultar a veces irreconocible. No obstante, los evangelios sinópticos, que se refiere a Mateo, Marcos y Lucas, y así se les llama, porque los tres coinciden mucho en sus relatos, leídos a la óptica de su tiempo, conservan todavía de Yeshua la imagen de un judío fiel a la ley. Y esa es la opinión de uno de los mejores estudiosos de los evangelios sinópticos, repito, Mateo, Marcos y Lucas, y uno de los académicos más brillantes de nuestro tiempo. De tal manera que vemos aquí cómo él dice que si vemos los evangelios desde la óptica del tiempo de Yeshua en el primer siglo, vamos a encontrar siempre a Yeshua con la imagen de un judío fiel a la ley y no un judío liberal que se apartara o rechazara los mandamientos. Muy bien. Ahora vamos a entender, dice aquí, entendamos el porqué de las disputas, pues, entre Yeshua y los fariseos. Todos sabemos en los evangelios que se habla mucho de esto, ¿no? De cómo Yeshua entraba en contradicción con las enseñanzas de los fariseos. Y aquí deberíamos de preguntarnos por qué, si pareciera, bueno, igual que ambos eran judíos. Pero vamos a ver cuál era la diferencia. Y voy a ir relatando algunos pasajes que son conocidos para ustedes, para de ahí ir explicando. Ahora, en este primer pasaje de los discípulos que fueron acusados de arrancar espigas en día sábado, en un Shabbat, según Lucas 6, del 1 al 5, es un caso típico donde podemos analizarlo. Según la tradición farisaica, solo estaba permitido recoger espigas ya caídas y desgranarlas con los dedos de las manos. Y según la opinión de Yeshua, esto también se podía hacer con las manos, no solo con los dedos. Y alguien dirá, bueno, pues, ¿qué diferencia hay desgranar, sí, las espigas con los dedos o con las manos? Bueno, todo esto tenía que ver con las tradiciones de los ancianos, de los rabinos, con la ley oral. Acuérdense que los fariseos aceptaban tanto la ley escrita como la ley oral y Yeshua solamente la ley escrita. El Mesías, como Galileo, también conservaba la tradición de su región. En su región en Galilea, al norte de Jerusalén, se acostumbraba desgranar las espigas con la mano, de tal manera que eso era también costumbres de cierta región. Pero en las traducciones griegas del Nuevo Testamento, quizás desconociendo estas costumbres hebreas culturales, se añaden detalles donde pasan por alto las costumbres, que si nosotros vamos al conocimiento de las tradiciones y costumbres hebreas del primer siglo, las vamos a entender. Y es como ahí se añade el detalle de recoger las espigas con las manos al texto para probar como si Yeshua estuviera transgrediendo la ley. Pero repito, esa costumbre de desgranarla con los dedos o cocinarla o las manos no viene en la Torá, no está nada escrito. Eran solamente tradiciones e interpretaciones rabínicas posteriores. Entonces, si en todo caso Yeshua estaba transgrediendo una ley, no era la ley escrita, sino la tradición de los rabinos, de los fariseos. Así es de que él nunca fue un transgresor de la ley escrita, quedando claro en este ejemplo. Otra de las acusaciones que él recibió y los discípulos fue de no lavarse las manos. Ustedes recordarán el pasaje en Marcos capítulo 7. Este mandato no formaba parte de la ley escrita, ni tampoco de la ley oral. La costumbre era lavarse las manos antes de las comidas a discreción de cada uno, o sea, cada quien si lo quería hacer o no. Y lo que sí era obligatorio, fíjense bien, era lavarse las manos después de comer. Y esa tradición hasta el día de hoy está arraigada entre algunos grupos del judaísmo. Esta costumbre es una prescripción rabínica que data del primer siglo antes de Yeshua. O sea, cuando Yeshua apareció ya era una costumbre, pero era rabínica, no estaba en la ley escrita. Cualquier conocedor del judaísmo consideraría ridículo acusar a una persona de violar la ley por el hecho de no lavarse las manos antes de comer. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le criticó a Yeshua y sus discípulos? Otra vez, por esta razón, Yeshua apela que era tradición de hombres, a diferencia de ser un precepto divino en la ley. En otras palabras, Yeshua dijo, esto es tradición de ustedes, no está escrito en la Torá,
y por lo tanto no estoy violando ningún mandamiento. Mucho ojo con eso, porque a veces perdemos de vista que Yeshua se apegaba a la ley escrita y no a la tradición de los ancianos o ley oral. ¿Qué decir de otro pasaje donde hablamos de las sanidades en día de reposo, en Shabbat? Bueno, primero hay que aclarar que estaba permitido, fíjense bien, toda clase de sanidad con tal que existiera la mínima sospecha de peligro de muerte, porque era una ley humanitaria, ¿no? Y esto no estaba prohibido en el primer siglo. Pero otra vez, de acuerdo a las enseñanzas de los rabinos y las tradiciones humanas, se consideraba que se podían hacer sanidades, pero solamente invocando palabras, invocando el nombre de Yahweh, de Dios, sin usar medios mecánicos como las manos, porque eso ya sería como una violación a la ley, pero repito, no a la ley oral, sino a la ley de la tradición de los ancianos, la ley oral. Y esta tradición pues permanecía en el primer siglo, de tal manera que cuando Yeshua sanó a algunos de sus seguidores, como el caso de la sanidad del ciego de nacimiento, ¿se recuerdan? ¿Cómo lo hizo Yeshua? Yeshua dice la escritura que escupió en tierra, ¿verdad? Porque él siempre respetó la ley de no utilizar ningún medio mecánico para sanar, solamente daba la palabra, la orden y la sanidad se daba. Sin embargo, en Juan capítulo 9, vemos cómo a la sanidad del ciego de nacimiento, dice la escritura, que él escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con los dedos en los ojos del ciego. Ahí estamos ya hablando de un acto mecánico. Obviamente alguien dirá, Yeshua tuvo que hacer eso para sanarlo, no pudo haberlo sanado solo declarando la sanidad. Claro que sí, pero realmente fue una manera de desafiar la tradición muy arraigada y muy religiosa de los fariseos, que ellos prohibían que la sanidad fuera hecha a través de medios mecánicos. Aquí otra vez el escriba, el que traduce, bueno, de la escritura, añade que la sanidad ocurrió en Shabbat, a diferencia del mismo relato en Marcos 8, 22 al 26, donde no se menciona que fue en día Shabbat. Y esto pareciera suceder solamente para sacar de contexto a Yeshua y resaltar una vez más la diferencia entre los cristianos y la sinagoga. En pocas palabras, Yeshua se apegó a las tradiciones, obviamente para los cristianos gentiles, Yeshua ya estaba haciendo algo diferente y con ello supuestamente alejándose de la ley judía. Bueno, entonces decía yo ahorita que este tema de las sanidades del ciego de nacimiento del capítulo 9 de Juan fue un desafío directo de Yeshua a la tradición rabínica, donde ellos decían que era admisible cualquier milagro, pero mientras no se usaran medios mecánicos, porque para ellos incluso hacer la saliva con la tierra que Yeshua hizo, pues un desafío directo a una tradición rabínica que no permitía las sanidades de forma mecánica y él desafió haciendo un milagro de sanidad del ciego con la saliva y la tierra que untó en sus ojos. Y esto pareciera como que querer hacer, ¿verdad? Una diferenciación entre Yeshua, como si él estuviera rompiendo la propia ley. Y ya vimos que esto pues no es así, ¿verdad? Yeshua fue un cumplidor estricto de la ley, pero ya dijimos la ley escrita, no la ley oral. De tal manera que esto espero se quede claro. Ahora, en esta misma sanidad, ante esta situación, recuerden que Yeshua preguntó si estaba permitido hacer el bien en este día. Recuerden, Lucas 6, del versículo 6 al 11, él dijo, ¿qué me está permitido hacer en Shabbat, el bien o el mal? Obviamente, pues la respuesta era hacer el bien. Es imposible que un fariseo se opusiera a una sanidad en Shabbat, pues la tradición judaica centralizada en las necesidades humanas nunca negaría tal acto de compasión. Solamente una persona desconocedora de la cultura y tradición hebrea distorsionaría este hecho como diciendo Yeshua violó la propia ley. O sea, cuando Yeshua pregunta, ¿me está permitido hacer el bien? Nadie hubo que le dijera que no, de tal manera que se atrevió a hacer el milagro. Obviamente, ya dijimos, no fue el milagro en sí, sino la manera de hacerlo, lo que enfadó a los fariseos por su tradición oral. Muy bien. Ahora, tenemos también el caso de la curación del paralítico, que pues aparece ahí en Mateo 9, del 1 al 8.
Son pasajes conocidos, no me detengo mucho porque yo creo que la mayoría los conocen. En el primer siglo, la gente creía que toda enfermedad provenía de pecados cometidos como un castigo. Recuérdense en el caso donde Yeshua le preguntan a los discípulos, hablando del ciego, dice, ¿y este está ciego por el pecado de sí mismo o por el pecado de sus padres? Porque se pensaba que las enfermedades eran un castigo por ser de condición pecadora. Por lo tanto, dice por aquí, por lo que el perdonar pecados podía significar al mismo tiempo la cura. En la curación del paralítico, en Mateo 9, del 1 al 8, Yeshua prueba que Dios ha dado al hombre la facultad, el poder de perdonar pecados. Obviamente él era quien lo iba a hacer y por lo tanto también sanar de enfermedades. Por lo que el pecado, pues no tiene una relación entre el que perdona, en este caso el sanador y el sanado. O sea, los méritos por los cuales el paralítico fue sanado no fueron los méritos de él, porque sabemos que él era su condición pecador, sino fueron por los méritos y la autoridad de Yeshua. Esto queda muy claro, ¿verdad? El día de hoy todavía hay gente que dice, bueno, si soy un pecador, Dios no me va a escuchar y no voy a recibir el milagro. Pero muchas de las veces no es por la condición de la persona enferma, sino del que, en este caso, ¿verdad? Yeshua, el que obró el milagro. Él tenía, desde luego, la facultad y la autoridad para hacerlo. Y antes de hacerlo, sabemos que preguntó, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate y camina, o decirle tus pecados te son perdonados. Y ahí fue donde los fariseos se exaltaron diciendo, ¿cómo es posible que un hombre pueda perdonar pecados? No reconociendo la autoridad que había en él. Y al final terminó haciendo las dos cosas, sanando al paralítico y perdonándole también sus pecados. De ahí tenemos pues cómo el conocer la cultura hebrea, las costumbres del primer siglo nos dan mucha más claridad que cuando no conocemos esto y tendemos a hacer interpretaciones desviadas. Ahora, en esto mismo de la curación del paralítico, el concepto hebreo, como ya mencioné, es que el perdonar pecados implicaba levantar el castigo al pecador. Y eso era aceptable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los redactores del Nuevo Testamento, de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y me refiero a los que ya tradujeron del hebreo al griego estos documentos, escriben como si trataran de presentar a Yeshua como alguien que viola la ley? Pero ya explicamos, no la ley escrita, no la Torá, sino él estaba en contra de las tradiciones de los fariseos, tradiciones humanas. Eso queda, espero vaya quedando muy claro para no malinterpretar a Yeshua como un violador de la ley de la Torá. Muy bien. Ahora quiero hablar un poquito de Yeshua y sus acusadores. Sabemos que él bíblicamente aparece en el grupo de escribas, fariseos y otros grupos de poder en el pueblo de Israel que lo contradecían. Obviamente no les convenía por sus intereses. Bueno, decíamos pues que en los evangelios se presentan los escribas y fariseos como acusadores de Yeshua, cuando se conoce históricamente que ellos eran solamente gente del pueblo, pero a la vez eran portavoces anónimos de los verdaderos gobernantes de Israel, que eran los saduceos. Todo la casa del sumo sacerdote y los más cercanos a él, el grupo del Sanedrín, eran compuestos por parte de este grupo de fariseos, pero mayormente de saduceos, que era la clase gobernante de Israel, el sumo sacerdote y su familia, y que eran los que pactaban acuerdos con los romanos. Entonces eran los gobernantes. Pero nunca, según otra vez el doctor Flusser, este especialista en el primer siglo, ¿verdad?, del judaísmo y ex maestro, bueno, porque ya falleció, de la Universidad Hebrea en Jerusalén, él dice que no encuentra que haya habido alguna relación estrecha entre fariseos y saduceos. O sea, para él eran dos bandos distintos, aunque en la Biblia pareciera ser, ¿verdad?, que servían a los intereses de los saduceos. Bueno, según este especialista dice que hay ciertos retoques del texto bíblico original que hacen parecer que había una cierta alianza, pero no es muy fácil de comprobar, y sobre todo que haya habido una directa hostilidad, ¿verdad?, entre estos bandos hacia Yeshua. Y bueno, vamos a comprobarlo un poquito con los siguientes pasajes, a ver qué les parece, ¿no? Bueno, pregunto por aquí si fue Yeshua enemigo de los fariseos. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que sí. Y bueno, es lo que aparentemente se ve en las escrituras, porque tuvo muchas confrontaciones con ellos. Pero vean, aquí doy algunas razones basadas en este especialista
que él dice que esto no está del todo confirmado. Primeramente, bueno, porque Yeshua era, en su forma de interpretar las escrituras, un fariseo. O sea, él era muy apegado y mucho más estricto, quiero decir, que los fariseos del grupo. ¿Por qué? Porque Yeshua llevó la ley mucho más allá que los fariseos la interpretaban. Por ejemplo, Mateo, en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 al 7 de Mateo, conocemos las enseñanzas donde él dijo: si ustedes dicen que es pecado adulterar, yo te digo que si miras con codicia a una mujer, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Quiere decir que fue más estricto en el cumplimiento de la ley, pero la diferencia es que él no solo la enseñó, sino que también la vivió. Y los fariseos, como sabemos, enseñaban la ley a su conveniencia. Cuando a ellos les interesaba, pues se la aplicaban moderadamente para ellos, pero muy estrictos al aplicarla al pueblo. En segundo lugar, dice este especialista, los fariseos no tenían poder político. ¿Quiénes lo tenían? Pues eran los saduceos. Tercero, Yeshua era considerado un justo y un profeta en su tiempo. Entonces, decía yo hace un momento que hay algunas razones por las cuales este erudito en el conocimiento de la cultura hebrea del primer siglo, él pregunta si Yeshua realmente fue enemigo de los fariseos, y él piensa que a lo mejor fue más una interpretación posterior donde se le agarró cierto coraje a este grupo. Obviamente no es de dudar que hayan tenido confrontaciones con Yeshua. Sin embargo, tal vez no como se presenta ya en la interpretación posterior de ser enemigos acérrimos de Yeshua. Y ahorita lo voy a confirmar con una lámina más adelante. Ahora, ¿fueron los fariseos enemigos de los primeros creyentes? Vean, porque si fueron enemigos de Yeshua, bueno, esperaríamos que también fueran enemigos de sus seguidores. Y tenemos aquí ejemplos que parecen constatar que tal vez no hubo tal hostilidad como se cree en los relatos del Nuevo Testamento, y no que estemos desmintiéndolos, sino hay que entender que las comunidades después de Yeshua y los apóstoles se fueron reinterpretando, y en algunos casos con unos matices más fuertes. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron perseguidos por el sumo sacerdote, que era saduceo, fue el fariseo Rabí Gamaliel a quien se encargó de salvarlos. ¿Se recuerdan? Cuando él dijo: ¿qué hacemos? Y Gamaliel dijo: bueno, si este movimiento viene de Dios, va a prevalecer, hagamos lo que hagamos. Y si no viene de Dios, se va a acabar solo. De tal manera que Gamaliel, siendo del grupo de los fariseos, pareciera que intercedió por los creyentes a quienes los saduceos persistían en perseguir. Esto lo vemos en Hechos 5:17. Además, Pablo también apeló a los fariseos para salvar su vida. En el capítulo 22, verso 30, cuando se recuerdan que él vio que entre la multitud que lo acusaban había de los fariseos y también los saduceos que no creían en la resurrección, y empezó a predicar de Yeshua como resucitado. Y los fariseos que sí creían en ángeles, en milagros y en resurrección, apoyaron a Pablo, mientras que los saduceos estaban en contra y se hizo una revuelta. Entonces, Pablo en ese pasaje se apeló a los fariseos para salvar su vida. Y también el historiador Josefo, que es un judío que escribe libros acerca de los primeros siglos del cristianismo, comenta que los primeros cristianos apelaron a los fariseos por la persecución que los saduceos emprendieron en contra suya en complot con los romanos. De tal manera que en estos pasajes nos pareciera suavizar un poquito la idea de esa confrontación hostil que en los evangelios se relata acerca de Yeshua con los fariseos. No que descartemos que existió, lo más probable es que Yeshua sí fue un crítico de las tradiciones orales de los fariseos, pero tal vez no como un acérrimo enemigo. Ahora, Yeshua, aquí la aclaración es: Yeshua se opuso a lo ritual, pero nunca a la Torá. Si Yeshua se hubiera opuesto a la Torá escrita, sería un hereje en su tiempo y no podría ser considerado el Mesías. Eso queda claro. Por el contrario, él exhortó a que respetáramos la doctrina farisea. Bueno, ahí voy a explicar muy bien esto. Cuando en Mateo 23:2 dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen, pero no hacen. Este pasaje de Mateo 23:2 ha sido muy controversial porque se supone o aparenta que Yeshua dice estar de acuerdo con lo que enseñaban los escribas y fariseos, aunque al final los desaprueba porque dice:
Dicen una cosa y hacen otra, lo cual es ver que sí tenían cierta hipocresía. Pero algunos eruditos actualmente están tratando de descubrir qué quiso decir Yeshua con esas palabras, y sobre todo cuando dicen la cátedra de Moisés. ¿A qué se refería la cátedra de Moisés? Bueno, gracias a los descubrimientos arqueológicos modernos, ¿qué era la cátedra de Moisés? Bueno, de acuerdo a la antigua tradición oral judía, era el sitio particular en la sinagoga donde los líderes acostumbraban sentarse, y era metafóricamente conocida como la silla o cátedra de Moisés. Como vemos la imagen a la mano izquierda, era básicamente una piedra con esa figura que ven, y así se le llamaba la cátedra de Moisés, o también el trono de la Torá, y simbolizaba la sucesión de los maestros de la Torá desde Moisés hasta el tiempo de Yeshua. En otras palabras, el que se sentaba ahí representaba la autoridad de Moisés. Pero según el Mateo hebreo, que por cierto no sé si algunos sepan, ¿verdad? Que en los últimos años se está descubriendo versiones en hebreo de los 4 evangelios, que originalmente pensábamos que se habían escrito solo en griego, pero existe la versión hebrea y es mucho más clara. Shem Tov se llama el Mateo hebreo y fue descubierto, bueno, ya existía de mucho tiempo, pero lo han redescubierto y en base a él se están sacando magníficas interpretaciones. Según el Mateo hebreo, el rabino era el que se sentaba en representación de Moisés para enseñar, explicar e interpretar la Torá de Yahweh, de Dios. Entonces, ¿a qué se refirió Yeshua con esa frase que acabamos de ver de Mateo? Bueno, ¿qué quiso decir Yeshua? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Él dijo así. Yeshua iba a tratar de demostrar que los fariseos, ahí me equivoqué, no son filisteos, fariseos, aparentemente hablaban como Moisés, enseñando solo la Torá escrita, pero no andaban como Moisés, viviendo la Torá, debido a que su levadura, del cual Yeshua también le reclamó, ¿verdad? Que no se contaminaran sus discípulos con la levadura de los fariseos, que se refería a las añadiduras que ellos hacían a la ley escrita con su ley oral, con sus tradiciones de los ancianos. Entonces, para ellos, para Yeshua, pues era hipocresía, porque al final terminaban dejando atrás o de lado la ley escrita para darle prioridad a sus propias tradiciones, lo cual para Yeshua era la levadura que contaminaba la ley escrita. Era hipocresía. Ahora, la silla de Moisés es para leer y enseñar solo la Torah escrita de Yahweh, de Dios, no sus agregados humanos, como lo hacían los fariseos. A eso se refirió el pasaje que estamos analizando. Ahora, él dijo en resumidas cuentas, hagan como Moisés dice, pero no como los fariseos hacen. Esa fue su conclusión final. Así que todo lo que ellos, esa es la traducción, os digan que guardéis, guardarlo. Pero en los manuscritos griegos aparece la palabra que se traduce en español como ellos, que da la idea de un grupo de personas, o sea, los fariseos. Pero en el manuscrito hebreo de Mateo, fíjense, ahí va un detalle, la palabra ellos se traduce del hebreo al español correctamente como él. O sea, es un pronombre que se traduce no como ellos, sino como él. ¿Y a quién se refiere al individuo? A Moisés. De tal manera que hay que hacer, la enseñanza fue de Yeshua, hay que hacer como Moisés enseñó, como lo dijo en la Torá escrita, no como los fariseos hacen, influenciados por sus tradiciones e interpretaciones humanas. Así es de que espero quede claro este pasaje que pareciera estar un tanto contradecido, porque al principio parece que Yeshua apoya la enseñanza de los fariseos y después la descalifica, pero más bien se refería a que él estaba a favor de la ley de Moisés, la autoridad de Moisés basada en la ley escrita y no en la ley oral en que se basaban los fariseos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ley oral o ley escrita? Bueno, otra vez volviendo al pasaje, Yeshua dijo, obedezcan a Moisés, pero no los takanot, y ahorita voy a explicar qué es eso, y los maachim, de los escribas y fariseos. Bueno, aquí la palabra hebrea takanot hace referencia a las reformas que cambian la esencia de la Torah escrita. En sí, son la halajá judía y todos esos ritos, liturgia que se vuelven ordenanzas que se le agregan a la Torah escrita, y era lo que Yeshua estaba en contra. Por su parte, la palabra hebrea mashim se puede traducir como precedentes, o sea, interpretaciones de un maestro anterior.
Es como el día de hoy la Iglesia Católica, que hace mucha referencia a la tradición y cita a los papas de la antigüedad que establecieron normas humanas. Así también los fariseos, la machín, era como decir, recurrir a lo que otros rabinos anteriores habían dicho como parte de su tradición. Fue así que surgió pues, lo que hoy conocemos como la ley oral, y estaba compuesta de todo esto, de los takanots y de los machim, que eran parte de la tradición de los rabinos. Voy a continuar. Dice también por aquí, Yeshua y su enseñanza del amor. Me estoy acercando ya casi al final para que ahorita podamos conversar. El eje central de su doctrina fue el amor en las enseñanzas morales, obras de justicia y no una crítica a la ley escrita. Yeshua amplió en 3 direcciones al menos la manera de cumplir las exigencias del amor. Primero, uniendo el inseparable amor de Dios y el amor del hombre. Segundo, resumiendo la totalidad de las exigencias divinas al doble mandamiento del amor al prójimo. Y tercero, extendió el término prójimo a todo hombre, lo cual universaliza las exigencias del amor. Así es de que mucho se ha comentado que el día de hoy Yeshua lo único que nos manda a guardar es la ley del amor. Y en parte no está tan descabellado porque si amamos a Dios y al prójimo, vamos a cumplir por consecuencia todos los 10 mandamientos. Sin embargo, pareciera que a veces resumirlo es como decir, ay, nada más puro amor y nada de guardar mandamientos, lo cual es contrario a lo que está enseñado en la Escritura. Muy bien. Una pregunta importante. ¿Hay una nueva ley o el Mesías anuló la Torá? Y aquí nos vamos a dar cuenta, de acuerdo otra vez a otro escritor, W.D. Davis, que es también un erudito en judaísmo bíblico. Él dice que el judaísmo farisaico, que es el reflejo de las fuentes literarias, no pensaba en una abolición o sustitución de la Torá en la edad mesiánica. Solo ocurrió cuando los gentiles griegos convirtieron las enseñanzas de Yeshua y la teología paulina en una religión greco-romana separándose de las raíces hebreas. Esto es, posterior a la llegada de creyentes gentiles que ya no eran judíos y que obviamente no traían las mismas costumbres, valores, enseñanzas, sino que eran paganos, fueron ellos los que fueron separándose de la religión original que eran raíces hebreas y fueron malinterpretando la teología de Pablo y las mismas enseñanzas de Yeshua como enseñanzas griegas, transformándolas en otra cosa. Y ahí vemos precisamente la imagen, como ellos dicen que la gracia cubrió la Torá y la Torá fue abolida. Muy bien. Ahora, judíos y gentiles y su relación con la Torá. Sabemos que un judío estaba obligado a cumplir con la ley por pacto eterno a la Torá. Por el contrario, un gentil, con cumplir las leyes noágicas, las leyes morales, no estaba obligado a cumplir los rituales de la ley mosaica. Y esta parece ser la posición de Pablo, aunque la vamos a explicar con más detalle más adelante en la segunda parte de este video. Yeshua nunca hizo prosélitos de los gentiles. Eso lo señalamos en el video pasado. Él dijo, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino a compartir el mensaje con los gentiles, aunque dio alguna que otra sanidad, como aquella mujer, ¿verdad? Sirofenisa. Pero su enseñanza fue meramente para los judíos. Mientras que Pablo sí hizo prosélitos de los gentiles a los cuales les dio los mandamientos morales de la ley, lo cual vamos a explicar en la siguiente parte, porque no hay contradicción. Ahora, por aquí, bueno, ¿hay una nueva Torá o el Mesías anuló la Torá? Bueno, Pablo dice que Yeshua fue nacido bajo la ley y cumplió la ley, o lo que es la Torá en Gálatas 4:4. Dice que fue nacido de mujer y vivió de acuerdo a la Torá. Y también dice en Romanos 15:8 que se puso al servicio de la circuncisión, lo que es el judaísmo, el sello del judaísmo, para demostrar la fidelidad de Dios, ratificando así las promesas hechas a los patriarcas, de acuerdo al pacto, que lo vemos desde el Antiguo Testamento hecho con Abraham y los patriarcas. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.